los primeros años en Solos. El nacimiento del fuego en la oscuridad del mundo. En el siglo III antes de nuestra era, el mundo helenístico se encontraba sumido en un torbellino de transformación. Alejandro Magno había muerto hacía poco más de medio siglo, y su imperio, vasto como la ambición humana, se había fragmentado en una red de reinos en disputa, cargados de esplendor, pero también de vacío. Era una época donde los dioses antiguos aún eran invocados, pero las certezas habían comenzado a tambalearse. Las antiguas polis griegas, otrora orgullosas repúblicas ciudadanas, estaban ahora subordinadas a reyes que gobernaban desde palacios extranjeros. La gloria heroica del pasado resonaba como un eco lejano, mientras el individuo moderno, confundido y desnudo ante un cosmos indiferente, empezaba a buscar respuestas no en los mitos, sino en la razón. Fue en este marco, en una era de crisis de sentido, donde la libertad parecía haberse esfumado y las certezas morales se desmoronaban, que nació Crisipo, en la ciudad de Solos, en la región de Cilicia. Hoy parte de Turquía. Solos no era Atenas ni Esparta. Era una ciudad periférica, un cruce de culturas, influencias y contradicciones. No era un epicentro del pensamiento, sino más bien una ciudad mercantil, donde el bullicio del comercio y el intercambio cultural tejía un tapiz vivo pero caótico. Fue allí, en esa frontera entre la civilización griega y las vastas regiones orientales, donde brotó la chispa que más tarde se convertiría en una llamarada filosófica. Poco se sabe con certeza de los primeros años de Crisipo. La historia lo rodea de silencio, como si su nacimiento hubiera sido deliberadamente velado por el destino. Y sin embargo, ¿acaso no es el silencio el terreno fértil donde se gestan las ideas más profundas? En ese rincón del mundo, alejado de los centros tradicionales de saber, el joven Crisipo comenzó a mirar el mundo no como una promesa, sino como un misterio agobiante. Desde su infancia, se dice que mostró una mente penetrante, inquisitiva, casi dolorosamente lúcida. El entorno no le ofrecía respuestas fáciles, por el contrario, le entregaba caos, disonancia y contradicción. Y allí, donde otros habrían desviado la mirada, él comenzó a forjar la suya, una mirada acerada, despiadadamente racional, insaciablemente buscadora. Era hijo de una familia acomodada, al menos lo suficiente como para que, más tarde, heredara una considerable fortuna. Pero en sus años jóvenes, esa riqueza no fue un lujo, sino una carga. Lo empujó a ver desde temprano que la comodidad material no es garantía de plenitud, que tenerlo todo puede ser, en ocasiones, equivalente a no tener nada. A diferencia de otros jóvenes de su tiempo, seducidos por la retórica de los sofistas o por las promesas de los epicúreos, Crisipo no buscaba placer, ni admiración, ni siquiera seguridad. Buscaba verdad. Y no una verdad teórica, decorativa, académica. Buscaba una verdad que se pudiera encarnar, una que resistiera el dolor, la injusticia, la muerte. Una verdad que no se quebrara ante el absurdo. No fue una revelación repentina, sino una lucha interna, lenta y desgarradora. El joven Crisipo, enfrentado a la fragilidad del mundo, sintió el vértigo del nihilismo, el susurro oscuro de la nada. ¿Para qué vivir, si todo está destinado a perecer? ¿Para qué buscar sentido, si los dioses callan y los hombres mienten? Pero en lugar de rendirse, decidió arder. Decidió buscar en el intelecto una llama que no se apagara. Así comenzó su formación. Sus primeros contactos con la filosofía no llegaron en la forma serena de un maestro sabio, sino a través de las paradojas, las disputas, las preguntas que otros evitaban. Pronto viajó a Atenas, el centro aún palpitante del pensamiento griego, y allí conoció las diversas escuelas, los académicos escépticos, los peripatéticos herederos de Aristóteles, los epicúreos adoradores del placer. Pero ninguna de ellas sació su sed. Todas le parecían o bien ilusoriamente optimistas o bien cobardemente evasivas. Fue entonces cuando conoció el pórtico de Zenón de Sitio. Allí no se prometía la felicidad, sino la fortaleza ante la desgracia. No se ofrecía placer, sino armonía con la razón universal. No se enseñaba a huir del dolor, sino a comprenderlo como parte del orden necesario del cosmos. Crisipo encontró allí algo más que una doctrina, encontró una posibilidad de salvación. Pero no una salvación religiosa o dogmática, sino una liberación del alma por medio del intelecto. Lo que comenzó como una inquietud infantil, el deseo de comprender,
se transformó en una lucha existencial por resistir el caos del mundo con un alma invencible. Así fue como nació el filósofo. No en medio de laureles ni reconocimientos, sino en el fuego invisible de una conciencia que se niega a rendirse. Porque para Crisipo, vivir no era simplemente respirar. Era afirmar la vida a través del pensamiento, era erigirse como un faro en medio del naufragio de los tiempos. Y aunque aún no lo sabía, estaba destinado a ser más que un discípulo, sería el arquitecto de todo un sistema, el herrero que forjaría el estoicismo en acero, lógica y virtud. Su historia apenas comenzaba. Pero en esos primeros años en Solos, lejos del bullicio de los grandes nombres, ya se gestaba el espíritu del hombre que se atrevería a mirar al universo de frente y decir: yo seré su espejo, su intérprete, su adversario y su hijo. El encuentro con el estoicismo. La semilla del destino en el corazón de Atenas. Atenas. Aquella ciudad que durante siglos había sido la cuna del pensamiento, el teatro donde los dioses y los hombres discutían sus diferencias a través de la filosofía. Ya no era el centro indiscutido del poder ni del arte de la guerra. Pero aún conservaba algo que el tiempo no podía arrebatarle: la vibración sagrada de las preguntas esenciales. Era allí donde la razón había aprendido a caminar sola, sin mitos, sin oráculos, solo con el filo del pensamiento. Y fue hacia esa ciudad, rumbo al corazón vibrante del saber, que se dirigió Crisipo, el joven de Solos que no buscaba respuestas fáciles, sino un enfrentamiento directo con la realidad. No fue una llegada triunfal. No hubo multitudes, ni profecías que anunciaran al hombre que reconfiguraría la filosofía estoica. Llegó solo, cargando consigo más preguntas que certezas, más hambre que dogmas. Pero traía algo que los demás no, una voluntad ardiente de entender el universo como si de ello dependiera su vida, porque en verdad, así lo sentía. Para Crisipo, pensar no era un lujo intelectual, era una necesidad ontológica, un combate contra el absurdo, una lucha a muerte contra la ignorancia que nos esclaviza desde dentro. Fue en los pasillos de Atenas donde escuchó por primera vez el nombre de Zenón de Sitio, el cipriota de voz severa y mirada clara que, en lugar de fundar su escuela en un jardín como Epicuro o en un gimnasio como los peripatéticos, eligió enseñar en el pórtico pintado, la Stoa Poikile, símbolo de una vida en armonía con la polis, con el mundo, con la naturaleza. No había muros cerrados en el estoicismo, no había misterio reservado a los iniciados. La verdad debía ser dicha a la luz del día, para todos, sin adornos. Allí, en medio del bullicio de la ciudad, resonaban palabras que no prometían consuelo, sino fortaleza, no indulgencia, sino virtud. Crisipo asistió, escuchó y, como un abismo que devora toda luz para transformarla en energía, absorbió cada palabra con una intensidad que asustaba. No era un discípulo más. No asentía mecánicamente. No se rendía a la autoridad. Retaba, preguntaba, analizaba hasta el hueso mismo del argumento. Lo que encontró en el estoicismo no fue una doctrina cerrada, sino una estructura abierta, viva, inacabada. Y en ese inacabamiento, en esa grieta filosófica, Crisipo vio la posibilidad de crear un sistema total, de transformar el fuego en forma. Cuando Zenón murió, la estafeta fue tomada por Cleantes, un hombre de enorme fuerza de carácter, casi de otro mundo, de una templanza estoica que rayaba en la inhumanidad. Cleantes había sido, literalmente, un aguador nocturno mientras estudiaba filosofía de día. Era el vivo retrato del deber y la perseverancia. Crisipo lo respetaba profundamente, pero lo superaba en agudeza lógica y creatividad argumentativa. Donde Cleantes era roca, Crisipo era fuego. Donde Cleantes repetía y preservaba, Crisipo criticaba y reconstruía. Y sin embargo, no hubo enemistad, sino una suerte de alianza silenciosa entre lo que debe permanecer y lo que debe transformarse. Los encuentros entre ambos fueron sin duda tensos, fecundos, llenos de pasión filosófica. Cleantes representaba la pureza de la visión originaria de Zenón. Crisipo, por su parte, sentía que la visión no bastaba, había que dotarla de estructura, de coherencia interna, de lógica férrea. El estoicismo no debía ser una doctrina mística ni un conjunto de frases inspiradoras. Debía ser una máquina de pensamiento, una muralla frente a la irracionalidad, un camino concreto para el alma que desea no solo sobrevivir, sino vivir en acuerdo con la razón universal. Fue entonces,
En esa lucha silenciosa entre reverencia y transformación, que Crisipo tomó su decisión definitiva. No sería solo un seguidor. No sería un transmisor de dogmas ajenos. Sería el arquitecto del estoicismo. Lo tomaría en sus manos como un escultor toma el mármol, lo amaría, lo respetaría, pero también lo tallaría sin piedad, hasta que surgiera de él una forma perfecta, invulnerable. Y así comenzó su misión, dotar a la escuela estoica de una lógica a prueba de fuego, una ética inquebrantable y una física que revelara la unidad del cosmos y el alma humana. No se contentaría con enseñar, escribir o debatir. Su meta era más alta, más peligrosa, más titánica, crear una filosofía que pudiera resistir el peso del sufrimiento, del tiempo, de la muerte. Lo que había comenzado como una búsqueda de sentido, en el polvo lejano de Solos, se había transformado en una empresa cósmica. No era ya solo una lucha por su alma. Era una batalla por el alma del mundo. Crisipo no quería salvarse. Quería edificar una vía racional para que todos, incluso en medio del dolor, de la traición, del fracaso, pudieran mirar al universo y decir, sin temor y sin lágrimas, todo lo que ocurre es necesario. Todo lo que es, debe ser. Y si soy capaz de comprenderlo, también puedo amarlo. A partir de entonces, ya no hubo retorno. La filosofía se convirtió en su guerra y su templo, en su condena y su liberación. En su manera de gritarle al mundo que aunque todo sea efímero, la virtud es eterna, y el sabio puede ser libre incluso encadenado al destino. Y así, en las aulas de Atenas, nació no solo un filósofo. Nació un sistema. Nació un titán del pensamiento, destinado a arder como un sol silencioso en las entrañas del tiempo. El incansable escritor. Una voluntad que escribe contra el abismo. La tinta no era simplemente tinta en las manos de Crisipo, era sangre, fuego y destino. Escribir, para él, no era una ocupación, ni una herramienta, ni siquiera una forma de enseñar. Era una lucha desesperada contra el caos, un acto de afirmación ontológica, una resistencia contra el olvido que traga civilizaciones enteras como el mar traga barcos en plena tormenta. Mientras otros pensadores dejaban fragmentos, máximas o tratados escuetos, Crisipo se lanzó de cabeza a la totalidad del universo, dispuesto a desmenuzarlo palabra por palabra, línea por línea. Sin temor al agotamiento, al rechazo o a la posteridad ingrata. Más de 700 obras. El número mismo parece increíble, más aún si se considera que fue autor y no compilador, constructor y no repetidor. Crisipo no dictaba aprendices ni reciclaba textos ajenos. Él forjaba cada idea como si en ello se le fuera la vida, como si supiera que la inmortalidad de su escuela dependía no del mármol ni del poder, sino del pensamiento escrito, transmitido, expandido. Su labor no fue casual ni automática. Fue una hazaña sobrehumana, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra la inconsistencia del mundo. Pero no escribía por el simple acto de acumular tratados. Escribía porque entendía, de manera visceral, que el pensamiento sin forma escrita es viento, sopla y desaparece. Su espíritu era devorado por la necesidad de que el estoicismo no se perdiera, de que sus ideas sobrevivieran al fuego de las guerras, al olvido de los imperios, a la indiferencia de los siglos. Y por eso, día tras día, noche tras noche, su cuerpo fatigado se inclinaba sobre el papiro como un soldado sobre el campo de batalla. Allí no había musa ni inspiración, sino disciplina filosófica, ardor intelectual, furia sagrada. Los temas que abordó son la prueba de una mente que no quería dejar nada sin tocar, lógica, ética, física. No como compartimentos estancos, sino como una totalidad que debía tener coherencia, profundidad y poder transformador. En su visión, estos tres dominios eran los pilares de un templo indestructible. La lógica era el cimiento. Sin ella, todo argumento se desmorona, toda emoción se convierte en engaño. La física era la estructura del cosmos. Sin entender la naturaleza, ¿cómo podría uno aceptar su destino? Y la ética, el propósito final, el arte de vivir con dignidad, incluso en la adversidad más brutal. La lógica, para Crisipo, no era una herramienta más del filósofo. Era su escudo, su lanza y su brújula. No bastaba con tener buenas intenciones o repetir aforismos morales, había que pensar con precisión quirúrgica, detectar falacias como quien detecta veneno en una copa.
formular definiciones como quien traza mapas para sobrevivir en un terreno hostil. Fue tan profundo su compromiso con esta disciplina que llegó a decirse que si los dioses supieran lógica, usarían la de Crisipo. Su obra lógica, de la cual hoy solo nos quedan fragmentos desgarrados por el tiempo, era tan vasta y compleja que incluso los enemigos del estoicismo no podían evitar reconocer su maestría. En cuanto a la física, Crisipo no veía un universo frío, mecánico y vacío, sino un organismo racional, ordenado, donde todo lo que ocurre tiene una razón, incluso si escapa a nuestro entendimiento. Defendió con ardor la doctrina del logos universal, esa razón divina que penetra todas las cosas y da sentido a lo que, en apariencia, es azar. El mundo, para él, no es un lugar cruel, sino un fuego que se renueva en ciclos eternos, un orden inquebrantable que no puede ser juzgado con los criterios mezquinos de los hombres. Solo el sabio lo comprende, solo el sabio lo acepta. La física estoica no era fría cosmología, era una epopeya metafísica, un acto de fe en la razón del universo. Pero fue en la ética donde su alma ardía con más intensidad. Porque si el universo es racional y el destino es necesario, entonces la única libertad que nos queda, y, paradójicamente, la más poderosa, es la de aceptar lo inevitable con virtud. De vivir de acuerdo con la razón aunque el mundo se desmorone. Crisipo enseñaba que la virtud es suficiente para la felicidad. Que nada externo, ni la riqueza, ni la salud, ni la fama, tiene valor real. Que solo el carácter importa. Que incluso en la ruina, en la enfermedad, en el destierro, uno puede ser libre, si ha conquistado su alma. Esta concepción no era reconfortante. Era dura como el hierro, filosa como una espada. Por eso su estilo no fue suave ni florido. Fue riguroso, afilado, polémico. Escribía como quien interroga al mundo con violencia. Desafiaba abiertamente a sus oponentes, ridiculizaba las inconsistencias de otras escuelas filosóficas, sobre todo la academia platónica y los peripatéticos. Si tenía que llevar al límite un argumento para demostrar su validez, lo hacía sin vacilar. Sus textos estaban llenos de ejemplos, paradojas, disyunciones lógicas. No temía contradecirse si con ello lograba refinar la verdad. Su estilo, dicen, era seco, directo, casi brutal. No buscaba agradar. Buscaba despertar, sacudir, transformar. Hoy, sus obras se han perdido casi en su totalidad. Lo que queda son ecos, citas parciales, testimonios indirectos. Pero esos fragmentos son suficientes para adivinar el tsunami intelectual que debió ser su producción. Filón de Alejandría, Diógenes Laercio, Séneca, incluso los padres del cristianismo, como Orígenes, bebieron de su pensamiento o polemizaron con sus ideas. Y aunque el viento del tiempo haya destruido las bibliotecas que una vez guardaron sus tratados, su legado persiste como un fuego oculto bajo las cenizas de los siglos. No fue un escritor cualquiera. Fue un constructor de pensamiento, un guerrero de la razón, un místico de la claridad lógica. Y cada uno de sus escritos fue una piedra arrojada contra el caos, contra la ignorancia, contra la desesperación que amenaza con devorar al hombre cuando siente que todo carece de sentido. Crisipo escribió cómo se ama, cómo se llora, cómo se muere y se renace. Escribió para resistir. Escribió para vivir. Escribió para que el alma, al leerlo, se enfrente a sí misma y decida, por fin, ser libre. Lógica y razón, el pilar del estoicismo. Cuando pensar se convierte en un acto de redención. Crisipo no fue un mero espectador de la historia de la lógica. Tampoco fue un escriba que compiló lo dicho por otros. Fue un revolucionario, un arquitecto del pensamiento, un escultor de la razón misma. Si hubo una batalla esencial en su vida, no fue la lucha por el poder ni la pugna por el reconocimiento, fue la confrontación directa con la confusión, con el caos argumentativo, con la bruma espesa de una humanidad que vivía, y aún vive, perdida en la niebla del autoengaño. Para Crisipo, la lógica no era solo un instrumento académico, era el pilar inquebrantable del alma humana, el camino más arduo y luminoso hacia la libertad. En el corazón de su obra arde una convicción feroz: sin lógica, no hay virtud. Sin la capacidad de razonar con claridad, de identificar las falacias que envenenan la mente, de distinguir entre lo verdadero y lo falso, el ser humano queda a merced de sus pasiones más oscuras, de sus impulsos más autodestructivos,
de la opinión ajena que lo arrastra como una corriente indómita. En un mundo entregado a la confusión emocional y al narcisismo disfrazado de sabiduría, Crisipo alzó la lógica como un estandarte sangrante. Como un faro que debía guiar incluso al hombre más devastado hacia la serenidad estoica. Su gran innovación fue su desarrollo de la lógica proposicional, un campo que milenios después los matemáticos modernos volverían a retomar. Sin saber que ya había sido prefigurado con asombrosa precisión por un pensador del siglo III a.C. Mientras Aristóteles había creado la lógica de los términos, las categorías, los silogismos basados en todo, algún, ninguno, Crisipo se atrevió a ir más allá. Donde Aristóteles veía objetos, Crisipo vio proposiciones completas, afirmaciones enteras, relaciones entre oraciones, cadenas argumentativas que podían ser verdaderas o falsas no por sus términos aislados, sino por sus conexiones internas. Este salto no era meramente técnico. Era filosófico, existencial y hasta espiritual. Porque en la estructura misma del pensamiento proposicional se juega la posibilidad de vivir conforme a la razón. Crisipo tomó como base algunos aportes de los megáricos, discípulos heréticos de Euclides de Mégara, famosos por sus paradojas y por una lógica más dinámica que la aristotélica. Los megáricos ya habían intuido que la lógica debía lidiar no solo con términos, sino con acciones, con consecuencias, con tiempo y con posibilidad. Pero fue Crisipo quien convirtió esa intuición en una ciencia completa y feroz, capaz de sostener los cimientos del estoicismo. En sus tratados, hoy desaparecidos pero documentados en Ecos, desarrolló detalladamente las 5 formas de razonamiento indemostrables, los análogos antiguos de nuestras reglas de inferencia. Y mostró cómo la verdad no se encuentra solo en la forma, sino en la coherencia absoluta entre proposiciones. Para Crisipo, razonar bien no era una cuestión de ingenio ni de cultura, era un deber moral. El sabio debía entrenar su mente como un guerrero entrena su cuerpo. Porque si la razón era el logos, y el logos era la chispa divina que habitaba en cada hombre, entonces pensar con claridad era un acto de comunión con el universo, una forma de religiosidad sin templos, sin dioses con barbas blancas, pero con una reverencia brutal hacia la razón cósmica. Aquello que otros consideraban una herramienta para debates, él lo consideraba una vía de salvación. Su lógica era, por tanto, polémica, intensa, intransigente. No toleraba la vaguedad. No aceptaba el sentimentalismo camuflado de argumento. Y esa dureza no era gratuita. En ella vibraba una urgencia profunda, el deseo de purificar el alma. Porque para Crisipo, la humanidad sufría no tanto por la pobreza, la enfermedad o la muerte, sino porque pensaba mal, porque se dejaba arrastrar por opiniones mal estructuradas, emociones no examinadas, hábitos mentales sucios y cobardes. Por eso, su lucha fue contra los errores de juicio, no con odio, sino con una intensidad que rozaba la desesperación. En ese sentido, fue un heredero del Sócrates que incomodaba a los atenienses, pero con herramientas mucho más refinadas y estructuradas. Mientras Sócrates confrontaba con preguntas, Crisipo confrontaba con cadenas inferenciales, con paradojas resueltas, con pruebas formales. Su lógica no era un arte estéril, era una espada de doble filo que cortaba la ilusión del alma. Al leerlo, decían sus seguidores, uno sentía que todo el edificio mental se tambaleaba. No porque destruyera sin piedad, sino porque revelaba lo endeble de los cimientos con los que la mayoría había construido su vida. También fue criticado. No faltaron quienes lo tildaron de obsesivo, de innecesariamente técnico, de escribir más para filósofos que para hombres comunes. Pero eso no lo detenía. Porque Crisipo sabía que la claridad es dura, incómoda y solitaria. Y eligió el camino más difícil, no el de agradar, sino el de desnudar la razón hasta sus nervios más internos. No escribió lógica para lucirse. La escribió porque comprendió que si el hombre no es capaz de pensar con precisión, entonces está condenado a obedecer fuerzas que ni siquiera entiende. Y ese destino era, para él, peor que la muerte. Porque lo único verdaderamente trágico en esta vida no es fracasar, no es enfermar, no es perder a los seres amados. Lo verdaderamente trágico es vivir sin haber comprendido, sin haber mirado de frente las ideas que nos guían y haberles exigido que sean verdaderas. La lógica de Crisipo no es fría. Es ardiente como un juicio final. Es una invitación a quemar las máscaras, a destruir los sofismas interiores,
a reconstruirse desde la raíz con el acero de la razón. Y en ese fuego, se revela la esencia del estoicismo. Vivir conforme a la naturaleza no es seguir instintos ciegos, sino seguir la razón universal, esa llama que arde en el cosmos y en el alma del sabio. Crisipo no pidió ser comprendido por todos, solo por quienes tuvieran el coraje de pensar hasta las últimas consecuencias. Para él, la lógica no era una rama de la filosofía. Era su columna vertebral. Y sin columna, el cuerpo cae. Sin lógica, la virtud es solo un disfraz. Sin razón, el alma se pudre. Por eso luchó. Por eso escribió. Por eso entregó su vida a la claridad más radical. Porque entendía que la verdadera libertad, aquella que ningún tirano puede arrebatar, solo pertenece al hombre que se ha hecho dueño de su pensamiento. La ética estoica refinada. El fuego interior que no se extingue ni ante el caos del universo. Si la lógica fue para Crisipo la estructura invisible que sostenía la posibilidad del pensamiento verdadero, la ética fue su destino final, su campo de batalla definitivo, el lugar donde toda teoría debía encarnarse. Sangrar, transformarse en existencia vivida. Para Crisipo, el propósito último del ser humano no era conocer, sino vivir bien, y vivir bien no era otra cosa que vivir conforme a la razón y a la naturaleza. Estas palabras, tantas veces repetidas, cobran en su obra una intensidad brutal, porque no eran para él un simple eslogan filosófico, sino una exigencia radical, un imperativo existencial, una revolución interior. Crisipo heredó del estoicismo fundacional de Zenón de Sitio y de su maestro Cleantes una visión del mundo como un organismo vivo, regido por el logos, la razón divina que impregna todo. Pero fue él quien la dotó de una coherencia feroz, de un rigor despiadado, de una exigencia casi mística. La ética estoica no debía ser una resignación elegante al destino, ni una aceptación pasiva de las circunstancias. Debía ser una transformación total del alma, una alquimia interior que hiciera del hombre no un animal racional, sino un reflejo ardiente del orden cósmico. Vivir conforme a la razón y la naturaleza, en su formulación más profunda, implicaba mucho más que adaptarse a lo que ocurre o no luchar contra el dolor. Significaba entender que la razón no es propiedad individual, no es una herramienta del ego, sino la voz misma del universo en el corazón del hombre. La naturaleza no es solo el bosque ni el cuerpo, es la estructura misma del todo, la trama de causas y efectos, de ciclos y destinos que teje la historia de cada estrella y cada alma. Así, para Crisipo, vivir éticamente era un acto de rebeldía contra el caos emocional, contra la dictadura de las pasiones, contra la esclavitud del placer y del miedo. Era mirarse a uno mismo como quien contempla un campo en ruinas y decide, sin garantías ni esperanza superficial, reconstruir desde los cimientos, piedra por piedra, cada pensamiento, cada emoción, cada decisión. Su ética no toleraba excusas. No había lugar para la autocompasión. El sabio, en su visión, es un escultor de sí mismo, alguien que toma el mármol rugoso de su naturaleza y lo talla con el cincel de la razón hasta revelar en su interior una forma pura, la virtud. Crisipo no soñaba con el sabio como un ideal inalcanzable, sino como una posibilidad concreta, aunque rarísima. Ese sabio no es un dios, pero tampoco es ya un hombre común. Es alguien que ha conquistado el gobierno de sí mismo, que no se deja arrastrar por las pasiones, no porque no las tenga, sino porque las domina, las observa, las disuelve con una serenidad implacable. Aquí aparece uno de los conceptos más intensos y polémicos del estoicismo que Crisipo desarrolla con crudeza y belleza, la apatía, o más correctamente, la apatheia. La apatheia no es indiferencia ni frialdad. Es una calma radical del alma, un estado de no perturbación donde las emociones destructivas ya no tienen poder. No se trata de matar los afectos, sino de liberarse de su tiranía. El sabio ama, pero su amor no lo esclaviza. Se alegra, pero su alegría no depende de lo externo. Se entristece, pero su tristeza no lo hunde. Porque ha alcanzado una claridad interna tan profunda, que todo lo demás, la fama, el dolor, la pérdida, incluso la muerte, se vuelve secundario, sombra, neblina. Esta visión, por supuesto, es extrema. Es una provocación existencial. En un mundo donde el éxito se mide por la acumulación, donde el sufrimiento se evita con distracciones y placebos, Crisipo lanza un grito brutal: la única libertad real es la del alma que se pertenece a sí misma.
Todo lo demás es esclavitud con maquillaje. Así, su ética se convierte en una especie de ascesis interior, en una forja del carácter donde cada emoción debe ser examinada, cada impulso interrogado, cada reacción purificada. El sabio, para Crisipo, es quien ha entendido el orden del cosmos y ha decidido alinear su voluntad con ese orden, no por resignación, sino por comprensión. La virtud ya no es una cualidad moral subjetiva, es la única forma verdadera de existencia, la única forma de ser humano en plenitud. Cualquier vida vivida fuera de la virtud es, en el fondo, una simulación, una cáscara vacía, una contradicción ambulante. Por eso, él decía sin temblar que el sabio es el único libre, el único rico, el único poderoso, mientras que el ignorante, aunque tenga imperios, riquezas, esclavos, vive en una miseria invisible, una cárcel sin barrotes. Aquí, la ética de Crisipo se vuelve una medicina amarga pero necesaria. No busca consolar, sino sanar. No ofrece tranquilidad, sino verdad. No promete felicidad en el sentido moderno, sino plenitud en la virtud, incluso si eso implica dolor, pérdida, soledad. Porque para él, el mal no está en el sufrimiento, sino en la cobardía de vivir sin integridad. El dolor no corrompe. Lo que corrompe es traicionar la razón que nos habita. Y no fue un moralista desde la Torre de Marfil. Fue un hombre que se desgarró escribiendo, argumentando, debatiendo, enfrentando críticas, levantando con furia una ética que no era cómoda, pero sí inapelablemente honesta. Porque en el fondo, Crisipo creía que el hombre no había nacido para el placer, ni siquiera para la paz, sino para una vida intensa, lúcida, vertical, consagrada a lo verdadero. Su ética no era una doctrina, era un clamor contra la mediocridad del alma. En este sentido, su legado fue devastador y fértil. Inspiró a generaciones posteriores de estoicos, Panecio, Posidonio, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Pero también sembró en la conciencia filosófica occidental una idea escandalosa, que la libertad no depende del mundo, sino de cómo lo habitamos. Que el alma puede ser más fuerte que el destino. Que incluso en un universo indiferente, el hombre puede erguirse como un testigo del orden, una chispa de logos, un faro de sentido. Crisipo no ofreció consuelo. Ofreció transformación. No fue un filósofo de lo agradable, sino de lo necesario. Y en la ética que refinó, encontramos una promesa temible y grandiosa, que incluso el alma más rota, si se entrega con disciplina a la razón y a la virtud, puede renacer como fuego, como roca, como cosmos interior. Esa es su ética. Y en ella, arde el estoicismo en su forma más pura, más dura, más viva. Maestro del pórtico. El que se convirtió en el latido de una doctrina, el que sostuvo con su fuego lo que estaba a punto de extinguirse. Cuando Cleantes, el discípulo piadoso y casi místico de Zenón de Sitio, se despidió del mundo con la serenidad del sabio estoico, la estoa, el famoso pórtico pintado de Atenas donde resonaban los ecos de Logos, se encontró en una encrucijada. Los cimientos filosóficos estaban puestos. Sí, las primeras piedras de una nueva manera de habitar el mundo habían sido colocadas con solemnidad. Pero la estructura temblaba. El estoicismo era todavía un cuerpo frágil, incompleto, una idea embrionaria que amenazaba con disiparse entre las brumas de escuelas rivales y los ruidos del mundo helenístico. Fue entonces que Crisipo de Solos, con su mente ardiente y su alma indomable, dio un paso adelante. No por ambición, no por honor, sino porque sentía en sus venas el deber ineludible de mantener viva la llama de la razón. Crisipo no heredó simplemente una escuela. No tomó asiento en un trono vacío. Se fundió con la estoa como el hierro con el fuego, se volvió su columna vertebral, su latido, su aliento. Bajo su liderazgo, el estoicismo no solo sobrevivió, renació, se expandió, se endureció y brilló con una intensidad peligrosa y contagiosa. Fue un constructor silencioso y a la vez un guerrero verbal, un sistematizador implacable que no descansó hasta darle al estoicismo una forma capaz de resistir los siglos. Al asumir la dirección de la escuela, Crisipo enfrentaba un panorama envenenado por la fragmentación doctrinal y la marea creciente de escuelas opositoras. El epicureísmo de Epicuro, con su dulzura anestésica, ofrecía una ética de placer y retiro del mundo. Los escépticos académicos, con Arcesilao a la cabeza, desafiaban toda posibilidad de certeza, deshaciendo las afirmaciones de otras escuelas con una sonrisa mordaz y una duda letal.
En ese entorno de disolución y relativismo, Crisipo no titubeó. Con voz de trueno y argumentos como cuchillas, se lanzó al combate filosófico sin descanso, sin piedad y sin miedo. El epicureísmo le parecía una cobardía envuelta en miel, una doctrina que rebajaba al hombre a una criatura que solo busca evitar el dolor. Crisipo no podía tolerar esa renuncia disfrazada de sabiduría. ¿Dónde quedaba el heroísmo del alma? ¿Dónde la capacidad de abrazar la vida en su totalidad, con todo su dolor, su caos, su destino impredecible? Para él, Epicuro había confundido la tranquilidad con la evasión, la serenidad con la desconexión. El hombre no debía huir del mundo, sino entrar en él con los ojos abiertos, sin ilusiones, sin falsas esperanzas, con la razón como única antorcha. Pero si Epicuro era el dulce enemigo, el escepticismo era el veneno más profundo. Contra los académicos, Crisipo desató su artillería más despiadada. Para los escépticos, nada podía saberse con certeza. La razón era una ilusa. El juicio, una trampa. La sabiduría, una máscara. Esta visión lo enfurecía, no por la duda en sí, sino porque veía en ella una rendición, una traición al impulso más noble del alma humana, el de conocer, entender, afirmarse en la verdad aunque duela. Crisipo escribió miles de páginas para demoler cada argumento escéptico, para restaurar la confianza en la razón como herramienta legítima del alma. No lo hacía por orgullo, sino porque entendía que sin razón, el mundo se convertía en un abismo de caos. Y para él, la vida sin logos era una muerte disfrazada de libertad. Su forma de enseñar no era suave. No era un maestro paternal. Era un forjador de almas, un hombre que exigía a sus discípulos no repetir frases, sino encarnar ideas, llevarlas al límite, ponerlas a prueba en sus propias vidas. En el pórtico, su presencia era como un relámpago. Hablaba con fuerza, escribía con furia, discutía sin descanso. Pero también escuchaba. Desafiaba a los jóvenes a pensar con rigor, a resistir la seducción fácil de las pasiones, a elegir el camino difícil de la virtud. Su enseñanza no era una invitación a la calma, sino una llamada a la guerra interior, a la reconquista del alma por medio del pensamiento. Y sin embargo, no era un tirano del intelecto. Había en él una comprensión profunda de la fragilidad humana, una compasión severa que no condescendía pero que tampoco humillaba. Entendía que cada ser humano era un campo de batalla entre el caos de las emociones y la claridad de la razón, y que solo una vida disciplinada podía darle al alma su dignidad verdadera. No pedía perfección. Pedía lucha. No exigía santidad, sino esfuerzo implacable. En ese sentido, fue un maestro no solo de filosofía, sino de transformación radical. Con él, la Estoa se convirtió en una trinchera y un templo, en un lugar donde los hombres venían no a buscar certezas fáciles, sino a dejarse quemar por la verdad. Y no fue solo en Atenas. Su influencia traspasó fronteras. En los puertos de Asia Menor, en las ágoras de Rodas, en las escuelas de Alejandría, el nombre de Crisipo se convirtió en sinónimo de un pensamiento intransigente, de una fuerza que no cedía, de un fuego que no dormía. No solo codificó el estoicismo, lo cargó de sangre, de furia, de destino. El legado de su liderazgo es, en muchos sentidos, incalculable. Sin Crisipo, la escuela estoica habría podido desvanecerse como una moda pasajera. Con él, se convirtió en una fortaleza del espíritu, en una filosofía capaz de resistir las ruinas del mundo antiguo y renacer siglos después en las meditaciones de emperadores y esclavos, en los textos de Séneca. En la voz de Epicteto, en la pluma de Marco Aurelio. En el centro de ese renacimiento, en la raíz de esa llama que cruzó generaciones, está Crisipo, el maestro del pórtico, el forjador de una ética feroz, el enemigo de toda rendición interior. Porque para él, enseñar no era adoctrinar. Era despertar. Era sacudir al alma dormida y obligarla a mirar de frente su propio abismo. Y en ese mirar, si era lo bastante valiente, encontrar no desesperación, sino destino. No vacío, sino logos. No miedo, sino sentido. Y así, con palabras que eran filosóficas y también existenciales, con enseñanzas que eran pensamiento pero también fuego, Crisipo se volvió algo más que un maestro, se volvió la encarnación misma del estoicismo, su espada, su escudo, su llama.
un hombre que no huyó del mundo, sino que lo habitó con la fuerza de quien sabe que nada puede derrotar a una conciencia que ha hecho de la razón su hogar. Porque ese era su verdadero mensaje, que cada hombre puede, si se atreve, ser su propio maestro, su propio universo, su propio pórtico. Legado de un gigante filosófico. El eco de un alma que jamás se rindió al olvido. En el transcurso del tiempo, cuando los nombres se desgastan, las obras se diluyen y los cuerpos retornan a la tierra, muy pocos logran sobrevivir más allá del polvo de los siglos. Pero aún menos consiguen algo aún más desafiante: convertirse en una fuerza invisible que, sin rostro ni voz propia, sigue modelando el espíritu humano, sacudiendo conciencias, alimentando luchas internas y guiando a quienes se atreven a vivir sin máscaras. Crisipo de Solos fue uno de esos raros titanes. No un hombre común ni siquiera dentro de los vastos campos de la filosofía. Fue, sin hipérbole, el alma secreta del estoicismo. Y su legado no es una reliquia muerta, es una herencia viva, una llama ardiendo aún en el pecho de todo aquel que se atreve a decir: elijo la virtud, elijo la razón, elijo no huir. Su influencia fue inmediata, pero también profundamente silenciosa. Como las raíces que no se ven pero sostienen al árbol más antiguo, Crisipo alimentó con su genio a aquellos que siglos más tarde se convertirían en los rostros inmortales del estoicismo. Séneca, el político atormentado y sabio trágico; Epicteto, el esclavo libre por dentro; y Marco Aurelio, el emperador que escribió sus dudas y dolores como confesiones al cosmos. Todos ellos bebieron del manantial que Crisipo cavó con su intelecto y su fuego interior. No citaron siempre su nombre, pero respiraban su estructura, su disciplina, su ética implacable. Séneca, con su estilo refinado y su profunda sensibilidad, pudo parecer un pensador emocional, pero en su doctrina del deber, del coraje frente a la muerte y del desapego ante la fortuna, late el rigor de Crisipo. La lógica de hierro que no cede ante la tragedia. Epicteto, con su pedagogía poderosa y humilde, nos habla como si el alma de Crisipo hablara a través de él: no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas. ¿Dónde termina Epicteto y dónde comienza Crisipo? Es imposible trazar esa línea. Porque lo que fundó Crisipo no fue un pensamiento estático, sino una forma de resistir. Un modo de ser, de levantarse cuando todo alrededor empuja hacia el abismo. Y luego está Marco Aurelio, el emperador filósofo, que, entre guerras y traiciones, escribió en su diario no para impresionar, sino para sostenerse. Allí, en esas palabras calladas al amanecer, hay ecos directos del pensamiento crisipeano: la centralidad de la razón, la aceptación del destino, la convicción de que todo está interconectado en el logos universal. Si Marco pudo reinar sin perder su alma, fue porque siglos antes, un hombre solo, enfrentado al caos de las pasiones y al cinismo de su tiempo, diseñó la arquitectura mental del autocontrol radical. Crisipo no solo organizó doctrinas. Construyó una cosmovisión donde el alma humana podía afirmarse frente al dolor, la incertidumbre, la muerte y la injusticia sin quebrarse. Donde el sabio no era un místico elevado ni un héroe inalcanzable, sino el que se caía 1000 veces, pero siempre regresaba a la razón, como quien vuelve a casa después de caminar por un mundo en ruinas. Por eso no sorprende que la posteridad lo reconociera como el segundo fundador del estoicismo. Zenón lo había iniciado, Cleantes lo había sostenido, pero Crisipo lo había forjado en acero. Fue él quien dio estructura al pensamiento estoico, quien le dotó de una lógica sin fisuras, una ética sin concesiones, una física del universo como organismo racional. No era un simple continuador, era el corazón conceptual, el arquitecto radical, el obsesivo perfeccionista que no dejó ideas sin analizar, contradicción sin combatir, premisa sin ordenar. La paradoja más brutal, y a la vez más estoica, de su legado es que la mayoría de sus más de 700 obras se han perdido. Como si el mundo no pudiera tolerar tanta lucidez. Como si sus palabras hubieran ardido con tanta intensidad que solo quedaran las cenizas, pero unas cenizas ardientes, capaces de revivir el fuego en cada época donde la humanidad se enfrenta a la desesperación. Porque lo que Crisipo legó no fueron frases para recordar, sino estructuras para vivir, principios que no dependen de los textos, sino de los actos. Y sin embargo, su influencia no terminó con los estoicos. No quedó enterrada en la antigüedad. La lógica moderna, desde Gottlob Frege hasta los teóricos del lenguaje contemporáneo, encuentra en Crisipo un precursor inesperado.
fue uno de los primeros en articular una lógica proposicional rigurosa, anticipando siglos antes nociones que hoy consideramos propias de la ciencia analítica. Su teoría de la inferencia, su atención al sentido, su estructura de los enunciados condicionales, no solo superaron al mismo Aristóteles en ciertos aspectos, sino que demuestran un compromiso casi profético con el poder del pensamiento formal. En un mundo donde reina la posverdad y la manipulación emocional, este legado es más urgente que nunca. Incluso en la filosofía de la mente contemporánea, ese campo que interroga la conciencia, el yo, la voluntad, la relación entre pensamiento y realidad, Crisipo vuelve a aparecer como una sombra tutelar. Su concepción del alma como principio activo, racional, en armonía con el cosmos, dialoga indirectamente con nociones modernas sobre la agencia, la subjetividad, el sentido del yo. Su esfuerzo por explicar cómo el alma puede actuar libremente dentro de un universo determinado es una de las raíces del eterno problema del libre albedrío. En otras palabras, la filosofía nunca dejó de encontrarse con él. Y finalmente, ¿qué decir del estoicismo hoy? En un mundo roto por la ansiedad, el ruido, el narcisismo digital, la inmediatez y la superficialidad emocional, el mensaje de Crisipo resuena como una advertencia y una promesa. Resiliencia. Autodominio. Virtud. No como etiquetas de autoayuda, sino como armas existenciales. Como actos de desafío. Vivir según la razón no es fácil. Exige renunciar a los consuelos cómodos, asumir que el dolor no se puede evitar, que la fortuna es traicionera, que el mundo no gira en torno a nuestros deseos. Pero también implica una afirmación radical de la libertad interior, una forma de ser invencible incluso en la derrota. Cada vez que alguien decide no gritar aunque tenga motivos, cada vez que un ser humano opta por no culpar al destino, cada vez que alguien elige vivir con coherencia pese a la injusticia del entorno, Crisipo está ahí. No como un dogma, sino como una llama ancestral que sigue encendida. Su legado no es una estatua. Es un grito interior que dice, tú puedes ser libre, tú puedes ser sabio, tú puedes ser dueño de ti mismo, aunque el mundo arda. Porque ese fue el fuego de Crisipo. Y aún arde. En quienes no se rinden. En quienes no se doblan. En quienes, en silencio, aún se atreven a pensar. Y a vivir. El grito silencioso de Crisipo, un espejo existencial para el ser humano contemporáneo. Cuando contemplamos la figura de Crisipo desde la distancia abismal del tiempo, lo fácil sería reducirlo a una estatua de mármol, un nombre en los márgenes de los libros de historia, una referencia académica más. Un eco antiguo entre miles de voces filosóficas que el tiempo ha dejado atrás. Pero eso sería un error colosal, una injusticia del espíritu, un acto de ceguera voluntaria. Porque Crisipo no fue un adorno del pasado. Fue, y sigue siendo, una presencia ardiente, una fuerza que incomoda, sacude, interroga y empuja a quien se atreve a mirar de frente su propia vida. No fue un pensador más. Fue, y aún es, una provocación existencial para el alma humana. Vivimos en una era de ruido constante, donde la mente huye de sí misma, donde lo profundo es reemplazado por lo inmediato, donde el dolor se maquilla con pantallas y el sufrimiento se evita a toda costa. Pero Crisipo no nos deja escapar. Nos arrincona en la misma cueva oscura donde habitan nuestras contradicciones, nuestras pasiones desbocadas, nuestras excusas favoritas. Su filosofía no busca calmarnos ni darnos respuestas fáciles. Lo que busca es despertarnos a la responsabilidad radical de existir, de pensar, de vivir con coherencia, aunque el mundo entero grite lo contrario. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? ¿Las dejamos gobernarnos como tiranos invisibles, o aprendemos a observarlas, a diseccionarlas, a comprender que no son oráculos infalibles sino impulsos moldeables? Crisipo no nos pidió ser fríos. Nos pidió ser libres. Y para él, la libertad comenzaba con la razón, con esa voz interna que no grita, pero que exige que cada acto tenga sentido, que cada emoción sea revisada, que cada impulso sea interrogado como un extraño que llega sin avisar. En ese sentido, su legado es una medicina amarga, pero curativa. No estás obligado a vivir esclavo de ti mismo. También nos obliga a pensar en el valor de la virtud como meta de vida, no como una palabra decorativa o una bandera moralista, sino como un proyecto concreto, diario, sangrante. En un mundo donde el éxito se mide en cifras, posesiones y popularidad,
Crisipo nos recuerda con brutal franqueza que una vida sin virtud es una existencia hueca, un teatro de máscaras, un espectáculo para otros. La virtud no es una recompensa, es una elección constante que muchas veces no será aplaudida, ni reconocida, ni cómoda. Pero será auténtica. Y eso, para un estoico, es lo único que importa. Más profundamente aún, su vida es un ejemplo de resistencia espiritual. No fue un aristócrata mimado ni un místico apartado del mundo. Fue un hombre nacido en un mundo duro, en una época de cinismo, de crisis política, de choques culturales, de escepticismo creciente. Y sin embargo, eligió construir sentido donde otros solo veían caos. Elegir la razón en medio del desorden. ¿Cuántos de nosotros, en esta era de desencanto, elegimos lo contrario? Nos anestesiamos con distracciones, nos justificamos con traumas, nos escondemos tras ideologías ajenas, evitamos la responsabilidad como si fuera una plaga. Pero Crisipo, ese alma infatigable que escribió más de 700 obras como quien respira, como quien lucha por no ahogarse en la banalidad, nos recuerda que el ser humano es capaz de algo más. Mucho más. Y por eso, su legado hoy es un espejo roto, pero revelador. Nos obliga a preguntarnos: ¿estoy pensando con claridad, o solo repito creencias heredadas? ¿Vivo con integridad, o solo me acomodo al flujo de lo que esperan los demás? ¿Soy dueño de mí mismo, o una marioneta de mis deseos, miedos y opiniones? ¿Estoy dispuesto a soportar el peso de una vida auténtica, aunque duela, aunque incomode, aunque me deje solo? Porque si algo enseña Crisipo, como lo hace toda verdadera filosofía, es que la libertad y la paz no son lugares externos. Son conquistas internas. Batallas silenciosas en la intimidad de la conciencia. Y esa guerra se libra todos los días, cuando decido no mentir aunque me convenga, cuando elijo el camino difícil de la coherencia, cuando me niego a ser esclavo de mis pasiones aunque todos me digan que es natural, cuando me callo para no herir, cuando me expreso para no fingir. La gran tragedia de Crisipo es que sus obras se perdieron. Pero la gran victoria es que su espíritu no. Vive en cada conversación honesta con uno mismo, en cada acto de dignidad, en cada ser humano que decide no rendirse. Porque su filosofía no fue una colección de frases hermosas, fue un campo de entrenamiento para el alma. Y entonces, ¿qué haremos nosotros, herederos de este fuego? ¿Lo apagaremos con cinismo y mediocridad? ¿O nos atreveremos a tomarlo como antorcha y atravesar con él la oscuridad de nuestros días? Tal vez, en el fondo, ese sea el grito silencioso de Crisipo que aún resuena en nosotros. Piensa. Siente. Lucha. Pero sobre todo, no dejes que tu alma duerma. No te traiciones. No te apagues. Porque mientras una sola persona viva con virtud, razón y valentía, el estoicismo seguirá vivo. Y con él, el legado de un gigante. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.